arranca bien, o se ponen, o no lo checan, no lo identifican, pero creo que nos fue muy bien. Así que vamos para el próximo momento. Si no existe Brightspace para algunos de ustedes, vamos a continuar con Teams. No se me angustien en caso de que no tengan en Brightspace y que digan, es que las lecturas me estoy basando mucho en lo que vemos en clase, para que pues no se sientan mal, ¿no? De una evaluación. Bien, entonces hoy es día 6 de febrero. No está presente en la clase Lupita, por eso es que le puse el número 3 en duda, porque de no asistir a clase se queda con un 1 de calificación. Automáticamente se me va a extraordinario. Y tampoco está en clase Perla Esmeralda. Igual, si no me aparece en clase, le ponemos un 8. ¿Por qué? Porque les dejé de tarea ver unos videos para clase. Y a veces cuando no pueden estar, pues los mandan, ¿no? ¿Sabes qué? Se trató de esto y esto. No voy a estar, pero para que sepas que sí los vi. No tengo ninguna comunicación de ellos. Algunos alumnos me dijeron que no habían visto el video, por eso es que en evaluación continua les bajé calificación. Les bajé un punto y queda registrado aquí en la grabación. Pero aquellos que no me hayan dicho con la honestidad de que no los vieron, les voy a bajar 2 puntos, ¿ok? Y esto va a quedar ahí grabado. Y los que están en 50 con un color en rojo es porque vieron algunos videos y ahorita vamos a revisar. Si realmente los vieron, les vamos a dejar esa calificación. Si no, es de los que bajamos también a 2 puntos, en caso de que no hayan visto ni uno y nos hayan querido mentir, ¿verdad? Y bueno, los que están en calificación en color negro son los que sí ya se quedan. Son las calificaciones que quedan registradas. Bien, entonces nos vamos y lo hago así porque luego ya se nos olvida de que, yo nunca supe que me habías dicho eso. Bien, nos vamos entonces a subir la presentación. Y les comentaba del examen. ¿Cómo se les hizo su examen en lo que sube la presentación? No estuvo difícil, pero yo me acuerdo que había dicho que el examen se iniciaba a las 9, digo, se cerraba a las 9. Entonces cuando se abrió, yo pensé que ya se iba a cerrar y que me lo aviento bien rápido. Pero si les puse el anuncio en los dos lugares, cuándo se abre y cuándo se cierra. Se abre el domingo, se cierra el lunes. Sí, ¿O no, pero Demir? yo pensé que era al revés, que se abría el No, sábado, no, que se cerraba el pero domingo. lean las letras chiquitas, Demir. No, les puse el aviso en plataforma Brightspace y en Teams porque créanlo, ahorita, híjole, como que traen 1000 indicaciones y todo es digital y se les va la onda. Entonces dije, bueno, para que quede ahí un poquito el aviso y por si no quedó muy claro y no pueden descargar la clase para ver de qué se trató, pues mínimo sepan la indicación correcta. Entonces, eso fue lo que pasó, Demir, yo creo, ¿verdad? Contigo. Bien, ¿alguien más? Porque la verdad es que no veo tantos 50, entonces eso me llamó la atención. Veo 30, veo un 45 por ahí, el 25 tuyo, Edemir, que dices que fue así de rápido, y aunado a que no estuviste en las clases anteriores, pues tenías todo en contra, ¿no? La verdad, pero bueno, ¿qué me dicen los demás? Aparte del buen Desfase. Demir. Sí, Demir, esta creo que no ha sido tu cuatri, pero no te preocupes, estamos con vida y estamos aquí, que es lo mejor. La verdad, yo creo que dentro de todo. El número, la verdad, yo sé que siempre les hemos dicho, pero es cierto, el número no importa. ¿A poco ustedes saben mis calificaciones? Jamás, ni las van a saber, gracias a Dios. Aquí es más que nada el conocimiento que ustedes lleguen a tener ya en la vida y como abogados, ¿ok? Así que eso es lo más importante. Bien, ¿cómo se les hizo el examen a los demás? ¿Qué me dicen? Pues estuvo sencillo, maestra. Yo nada más, por no leer bien la pregunta uno, Ah, en vez de contestar a Agustín Iturbide, o sea, nada más vi Iturbide y puse Iturbide y estaba otro que decía Ignacio Iturbide, algo así. ujú. Y yo, por decir, no, pues está fácil, rápido, la que sigue. Y no, o sea, hay que leer mejor las preguntas y respuestas. ¿Por qué les hago eso, Rafa? Esa es pregunta mía. Fíjate que no es de México. Hay como 3 preguntas que tuve que cambiar por lo mismo, porque había unas preguntas que giraban a las lecturas de plataforma. Y pues como no las tienen algunos, no quise pues ser mala onda en ese aspecto. ¿Por qué lo puse? Yo tenía un maestro, el doctor Reynoso, fue mi maestro de medicina legal, y sus exámenes, por más que estudiábamos, no podíamos sacar buena calificación. Era un 6, un 7, a lo mucho un 8. Y nos criticaba, porque le decíamos, es que son capciosos. Dice, no, no son capciosos, es que ustedes no saben leer y por eso se equivocan.
Me topo cada día con abogados que no leen como debe de ser. Leen así como por encimita, pero no leen a profundidad, no checan pequeños detalles y eso provoca que algunos pierdan sus casos. Dice, y a mí me da mucha lástima porque son casos que uno trabaja como médico legista para que ustedes no los echen a perder. Así, ¿eh? Así nos los decía hábilmente, jueces y abogados y todo. Y de ahí yo creo que agarré la experiencia y es verdad, de repente sabemos leer muy rápido, leemos la primera palabra y pensamos ya lo que viene después, lo suponemos, pero hay cosas en las que debemos de leer detenidamente y esos son nuestros asuntos. Un escrito de demanda, una contestación, un ofrecimiento de pruebas, tenemos que leer así, palabra por palabra, irla comprendiendo. Entonces, trato de ponerles, cuando son exámenes hechos por mí, ese tipo de preguntas para que ustedes vayan teniendo ese hábito. A mí me hizo un hábito tremendo, digo, todo un año con él, ya se imaginará, ¿no? Y me sirvió. A la larga, en mi experiencia como abogada, me sirvió una vez en una demanda, el nombre de mi cliente no estaba bien escrito. Y desde ahí me agarré. O sea, fue lo padre. Y dices, qué cierto es porque uno ve el nombre y, ay, me lo salto, ¿para qué checo? Bueno, estaba mal escrito un apellido y desde ahí tumbamos el asunto. Entonces, es más o menos lo que yo adquirí de experiencia con él, que trato de transmitirles a ustedes. A mí me pareció ejemplar eso que nos hacía el buen doctor Reynoso. Siempre lo platico, ¿ok? Entonces es cierto, Rafa, muchos se van a veces por eso, por leer rápido. A veces en la de falso y verdadero también lo hacen. Empiezan a leer falso rápido, verdadero rápido. No, hay que leerla toda completa y comprenderla. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Las de falso y verdadero en la historia siempre dicen que son las más fáciles. Conmigo no, son las que más te hacen dudar. Y también lo hago por lo mismo, ¿ok? Gracias por compartirnos ello, Rafa. ¿Alguien Ya ve, más? ya ve, Ah, maestra, me la aplicó. bueno, es que también ahí me Bueno, platicaron. pero ya aprendo de eso, Sí, la de verdad leer es que bien. toma la lección para exámenes, Sí, pero para la vida, ¿eh? Así sí, somos. Es el error más grande que tenemos como abogados. sí. Este, leemos así. No leemos ni entre líneas y todo lo hacemos rápido por suponer. Aquí hay que ser bien cuidadosos, porque nosotros somos de fondo y forma, todos nuestros escritos, así que hay que cuidar. Muy bien, ¿alguien más que nos quiera compartir aparte de Rafa? ¿Nadie? Sí, Bueno, también yo, maestro. dime, ¿qué Sí, pasó? sí, sí. Claro, en las de. Se me hicieron yo creo más complicadas las de verdadero y falso, porque estaban más como que más de capciosas, más para pensar. Exacto, son las que tienes que ir meditando. Por eso a veces no me gusta hacerles examen, porque luego me los hago, dicen, es que está bien difícil, no está como los otros. Pero cuando son así, son mis exámenes, dicen, mañosos. Pero no son capciosos, ¿eh? Solamente son muy mañosillos de estar revisando. Muy bien, qué bueno que nos compartes, Joel. Bueno, pues en la próxima yo creo que va a ser igual si no tenemos plataforma, así que experiencia a leer bien, ¿sale? Esa parte y no va a pasar nada. Al final tienen buena calificación. Empezamos entonces la clase. Lo único imposible es aquello que no intentas. Hay que intentarlo. A veces nos quedamos en el qué pasará y como que no damos hasta el llegar hasta los últimos datos, ¿no? Hasta el último intento que podamos lograr. Bien, Elsa, te confundiste falso y verdadero. No se confundieron. ¿Saben qué fue? Es lo que les digo. No leyeron completa la oración. Entonces, son dos o tres palabras que les cambia el sentido y ahí es donde se me bajan y dicen, oh Dios, era cierto. Bueno, nos vamos entonces a empezar el inicio de la clase. Nos quedamos la vez anterior en la Revolución Mexicana. Nos quedamos en que iban a ver esos videos para ir comprendiendo el fondo de la misma, porque muchas veces en los libros de texto de la SEP, pues nos dicen, sí, un Porfirio, dictador, un malo, no hacía caso a su pueblo y por eso un Madero triunfante se levanta contra él y el pueblo lo ovaciona y lo ayuda. Pero no vemos qué hay atrás, ¿no? Y estos historiadores me gusta mucho porque platican, pues bien las cosas, ¿no? Nunca ponen a un personaje como el mejor. Siempre hablan lo bueno y lo malo de todos, porque todos tienen cola que les pisen. Son personas que estuvieron en un momento dado en la historia, ya sea por su conveniencia, por seguir sus fines, y a lo mejor nos ayudaron y por eso se les reconoce, ¿no? Esa parte, pero no dejan de ser humanos. Ahí es donde nos marcan algunos datos. ¿Me pueden decir lo que vieron los videos? Voy a ir dándoles las oportunidades que ustedes me platiquen.
¿ok? Y aquí yo voy poniendo en mi lista quién me va platicando. Nada más lo único que les digo, cuando participen, sean concretos para no llevarnos toda la clase en participación y luego no avanzamos. Y punto número 2, no me repitan lo que dicen sus compañeros. Si quieren ser de los primeros, nada más van levantando la mano y como van con la mano levantada, me van diciendo. Los que vieron la Revolución Mexicana, adelante. Rafa, luego Erika, Andrea y así. Andrea, ya la bajaste, caray. Bueno, Rafa, no, déjenme la mano Pues yo levantada. vi, Me voy fijando. perdón. Bien, perdón, perdón. Pues Eh, yo lo que vi de los videos sí se me hizo interesante. O sea, sí mencionaban que Porfirio Díaz era un dictador, pero llevó al país a una era moderna. A él le gustaban mucho o sea, se rodeó de científicos. A él le gustaban mucho las artes, por ejemplo, el ferrocarril. Lo que se me hizo así muy cañón es que su cumpleaños era el 15 de septiembre y el 16 fue o sea, lo recorrió un día para celebrar su cumpleaños o sea, eso es, bueno, tener mucho poder. También el país estaba en mucha miseria, o sea, y cuando él sale, pues ya ve que se va a Francia y entra Francisco y Madero. No sé si era chiste o algo, pero ya ve que en el video decían que Madero creía en los fantasmas. Eso no sé si sea cierto o no. y era mucho de sesiones espiritistas. Él se barría Ujú. constantemente con gallinas negras y creía mucho en esos rollos, ¿eh? Por eso lo ponen así. Ah, entonces sí era cierto. Sí, no Ok. es el único. Hay muchos, nada más ahí, poquito una acotación. Hay muchos personajes en la historia que en Ajá. Palacio Nacional, inclusive de las últimas épocas, han hecho sus buenas barridas de gallina negra, ¿eh? O sea, Madero no es el Órale. primero. Sí, sí, está muy fuerte toda esa situación, pero a Madero se le reconoce porque la verdad es que era mucho, mucho de esos rollos de magia negra. A mí lo que se me hizo raro, maestro, es que Madero dejó a todo el gabinete de Díaz. O sea, se arriesgó mucho, ¿no? Lo odiaban, pelearon contra él. No sé por qué tomó esa decisión. Ah, yo sí sé por qué. Porque aquí nada más querían quitar a Porfirio Díaz. No les interesaba un cambio de gobierno. Díaz no le estaba conviniendo a Estados Unidos para sus fines que tenía. Díaz no le permitía, sí les comenté, ¿no? O sea, que Díaz al principio andaba muy pegado con Estados Unidos, igual que Benito Juárez. De hecho, Ujú. muchos fueron a correr allá a Estados Unidos como para consejo, para dinero y para muchas cosas, hacer tratos, pactos. Pero Díaz, una vez que llega a la presidencia, rompe lazos con Estados Unidos y cuando empieza a crecer México, Estados Unidos sí le dice, oye, ¿qué te pasa, verdad? Y Porfirio Díaz no lo escucha. Por eso era el interés de quitarlo y por eso fue la Revolución Mexicana. Pero si hacemos cuentas, Porfirio Díaz se va en mayo, la revolución inicia en noviembre, realmente nada más son 5 o 6 meses que debía de haber durado ese movimiento y no fue así. La revolución todavía seguía, muerto Díaz, o sea, es un movimiento que no nos dimos cuenta que solamente fue para tener una inestabilidad de nuestra nación. Y se levantó mucho en la historia por un partido político que no hizo un gran... ¿eh? Entonces, por eso, a lo que me comentas, esa es la razón de por qué Ok. todo el gabinete, pues porque una, no sabía ni cómo gobernar. Es un hijo, Madero es un hijo de gente rica del norte que nunca dejaron ese poder y simplemente le compraron. Ahí, nada más, por algunos que se me van. Ahí, ahorita prenden su micro. Ahí lo que importa mucho es que si les interesa a lo mejor este tema, revisen a los hermanos Flores Magón. Ellos si hubieran llegado al poder, otra cosa hubiera sido de nuestra nación, pero no les permitieron llegar porque ahí sí veía cambios para seguir creciendo. Madero era un personaje que era fácil de manipular, digo, eso lo vemos muy en muchos gobiernos, alguien que se manipula y alguien que podía estar nada más ahí simulando que habíamos hecho un cambio. Por eso el mismo video dice, y no hizo nada, porque no hizo nada, definitivamente. Ahora, el gabinete de Porfirio Díaz no era tan malo, como tú bien lo dices, había científicos,
Hace poquito por ahí decía el peje de los científicos y la gente no entendió. Los científicos no son los que están en el laboratorio. Se les llamaba científicos a los intelectuales de esa época. Por eso hizo muchos logros. No era Porfirio Díaz en sí solo, era la gente tan capaz de la que se hizo rodear. Fue la que lo impulsó. Pero también, digo, su error es haberse quedado tantos años en el poder y ya querer trabajar lo mismo que le funcionó al inicio durante todo el periodo. Ahí se debió de haber cambiado y no lo hizo. ¿Ok, Rafa? Ok, maestra. Vale. Va, nos vamos con Joel. Ya los voy a ir señalando aquí en mi lista, ¿eh? Bien, Joel, adelante. Bueno, muchas gracias, maestra. Mire, de acuerdo, bueno, lo que vimos en la clase pasada, desde Porfirio Díaz, sí hizo, estoy también de acuerdo con usted, hizo muchos progresos y gracias a él, pues hubo muchas carreteras, los trenes, la luz, pero a partir de 1910 empezaron a haber revoluciones, eh, y obviamente en 1920 la revolución aparente, bueno, se supone que ahí culminaba porque todos los caudillos importantes se fueron muriendo o los fueron asesinando porque no les convenía, para llegar a ciertas personalidades al poder, como, como es el caso de Álvaro Obregón, que fue el primer presidente en completar su periodo presidencial, que terminó en 1924, y él, fíjese, siempre ha habido lo del compadrazgo desde Porfirio Díaz hasta Álvaro Obregón, porque él recomienda, o más bien nomina a Elías Calles a, para promoverlo o para hacerlo presidente. Él era un buen administrador y tenía una mente muy, políticamente hablando, era inteligente. Y él empezó a construir lo que fueron carreteras. Él fundó lo que el Banco de México, Banjico, y también fundó lo que fue la CRON, en esos tiempos muy poderosa, se puede decir que para los Confederación Revolucionaria Obrera, si es que no me equivoco, porque no me acuerdo bien cuál era las siglas de la CRON. Empezaron a estabilizarse las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y así pues obviamente pues empezó a progresar en México, pero hizo también muchas cosas malas, y su gran error de Elías Calles fue que se echó de malas a la gente cuando fue lo de la guerra cristera. Entonces ahí se echó de malas a mucha gente. Entonces desde ahí pues ya mucha gente ya no lo quería. Entonces él tuvo que eh, nombrar incluso a Emilio Portes Gil, una persona ya retirada que fue embajador de Brasil, para contender nuevamente hacia la presidencia. O sea, como quien dice, un títere para él poderlos seguir manipulando atrás de la silla presidencial. Formó él el partido, el PNR, no me acuerdo las siglas cuál es, pero era Partido Nacional Revolucionario, si es que estoy mal, si no ahorita me corrige, porque ese es el que le da mucha fuerza a él, porque tenía que competir, ahí había varios, entre ellos era José Vasconcelos, que tenía que competir para presidente contra Pascual Ortiz Rubio, y solamente José Vasconcelos tuvo el 5% de los votos, pero fue porque gracias al partido que fundó Elías Calles, tuvo ese gran poder. Y a partir de 1930, que fue se supone que el presidente que nombró Elías Calles, lo quería manipular, y pues él tampoco no se dejó, incluso en su primer discurso o en su primera con audiencia, Emilio Portes Gil le dieron un balazo en la cara. Entonces ahí como que él ya empezó a darle miedo y pensó a querer quitar a mucha gente del gabinete de Elías Calles, porque él es el que daba las órdenes, él es el que mandaba. Y tuvo que renunciar o tuvo que irse, Emilio Portes Gil, y hago renunciar. Para esto, luego se le concede, o más bien conocía
a Lázaro Cárdenas, eran también muy amigos de Elías Calles, eran muy amigos, que pues ahora sí que él le cede se puede decir que la silla presidencial o lo recomienda para ser presidente de la República, pensando que él también se iba a dejar manipular, pero no contaba que este señor Cárdenas, él fue más inteligente porque él tuvo el apoyo obrero y campesino y gracias a eso pues tuvo popularidad y ya empezó él a no tomarle en consideración o no tomarle en cuenta, que no le quedó otra a Elías Calles que renunciar definitivamente y creo que incluso de irse del país, maestra. Exacto. Ya nos adelantaste todo, Joel, ya toda la clase, pero muy bien, Joel, muy bien explicado. Por lo que me comentabas, sí, es el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Fue en marzo de 1929. Luego ya cambia a PRM y luego ya es el PRI. Es ese. Gracias, man. No, gracias a ti, Joel. Ya nos levantaste quejas, Joel, acá, güey. Yo pensé que no se podía decir de eso, pero diles, Joel, yo participé. Muy bien, Joel, muy bien explicado. Bien, deje nada más, voy a leer. Es que Joel, como digo, viste los videos, pero también conoces de historia, Joel. Por eso vas haciendo toda la relación, en resumen, muy, muy compacta. Te agradezco ello. Bien, miren, nos vamos con los mensajitos antes de seguir con las manitas levantadas. No crean que voy a ignorar. Nada más para ir checando. Elsa nos dice, bueno, me encanta donde le pide opinión a la Ouija. Es que sí fue cierto, esa parte de la historia. Su hermano le dijo que iba a estar en el poder. O sea, no, no es broma. Y pues se supone que su hermano no fue a través de la Ouija, pero sí fue a través de una sesión espiritista. Que eso no nos lo dicen en los libros, pero así sucedió. Am, sí, exacto, sale en la Ouija por aquello de que nos esté mencionando que le encantaba todo ese rollo. Cristi, te tomo en cuenta esa participación, ¿ok? Y pues bueno, sí, la verdad es que trata de dar la explicación divertida y que se te queda grabado. Coincido contigo, la verdad es que Porfirio Díaz es de mis consentidos. Casi siempre lo que es él y Hitler, que no me los toquen. Yo sé que Hitler para muchos no, pero bueno, un día platicaremos. Erika, decía yo de Rafa, seguías más bien. Ok, Erika, ahorita levantas la mano, no te preocupes, y ahorita te escuchamos. Gloria, sí, del maximato también pueden comentar. Al final, ahorita lo vamos a ver al término de la clase, pero coméntenlo. Nada más brevecín. Am, sí, ok, Gloria, es sobre eso. Marlene, lo que a ti te pareció interesante fue que Madero dejó a todos los porfirianos y esto no les gustó a nadie y decidieron irse en contra de él. Por eso no duró mucho y lo asesinaron en un golpe de estado de Victoriano Huerta. Todos los que querían el liderazgo eran asesinados porque nadie se dejaba. No tanto lo asesinan a Madero por dejar a los de Porfirio, sino que realmente él se equivoca en haber elegido a Victoriano Huerta como su mano derecha. Ese fue un error de Madero. Nadie le dijo que lo hiciera así, pero bien, va. De los que tienen la manita levantada, Ari, adelante. Tomo la opinión de Cristi y tomo la opinión de Marlene. Ari, adelante. Me bajaron mano los demás. Maestra. Sí, dime. Bueno, pues es que el compañero Joel ya casi explicó toda la clase. No, Pero bueno, datos yo vi los interesantes. videos de la... datos interesantes. Uno de los interesantes fue cuando nombraron presidente interino a Pedro Lascura, su mandato solamente duró 45 minutos. O sea, solamente fue 45 minutos presidente de la República. Fue uno de los... de lo que me causó intriga de que pues ¿por qué tampoco? Y bueno, pues leí todo, vi desde cuando Porfirio Díaz estaba gobernando, que él cuando empezó todo eso de que Madero empezó de presidente fue porque Porfirio Díaz se dio una lista, entonces fue cuando que él estaba listo para competir con alguien más, y cuando vio que Madero iba ganando, a días de las elecciones, él tomó la candidatura y mandó en cancelar a Madero y él salió de la cárcel y se escapó de prisión y en Texas redactó el Plan de San Luis, a lo que podía levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. O sea, dijo exactamente
el día, la hora y todo. Y de esa manera Madero votó. Entonces ya fue cuando él escribió un libro en el cual pues toda la gente lo aceptaba. Incluso en el video dice que pues la mayoría de la gente no sabía leer y decían que su libro pues era muy bien. Y ya fue cuando pues ya fue presidente, que igual cuando que dice el compañero que era más espiritista, o sea, aparece hasta donde está con la ouija, que su hermano le dice que él iba a ser presidente. Y luego igual cuando elige al que iba a defender el país, donde le aparece un general con florecitas y con música de fondo bien tierna, y le aparece el otro que es bien malo. Y pues fue lo que vi, igual de Plutarco Elías Calles, que fue el presidente el que provocó la guerra cristera, que no quería las monjas, y no quería pues a los religiosos. Entonces pues todos se levantaron porque pues la mayoría era religioso. Entonces fue el que también trajo la moda francesa, como por así decirlo, francés español, algo así. Y igual a las personas que usaban corbata y todo eso. En fin, y fue lo que vi, lo que recuerdo. Exacto, muy bien. Fíjate que por eso son datos interesantes el que no hayan tardado tanto en el poder, el que hayan estado hasta 45 minutos en la historia. Son datos que para nuestra materia, que es sistema político, nos va dando una idea que no tenían estructurado ni el tiempo que deberían de estar, ¿ok? Van a llevar una materia No. más adelante que se llama Derecho Legislativo y todo esto que estamos viendo, si lo entienden muy bien, se les va a hacer facilísimo. ¿Por qué? Porque están ustedes viendo la base de nuestro gobierno en México y en el derecho legislativo van a ver si esa base enfocado al Congreso, ¿no? De la Unión. Es importante porque ahí mencionábamos, de hecho hace rato con mis alumnos, de cómo sí venía estructurado de que no debería de existir reelección en ninguno de los poderes. Y actualmente sí existe en el poder legislativo. Bueno, esto se va conformando porque dices, debes de conocer tu historia, debes de conocer el por qué es bueno reelegir, el por qué no es bueno reelegir. Entonces, el que cuánto deben de, o sea, cuánto es la duración de un presidente, cuánto tienen la oportunidad de trabajar debidamente. Aquí algunos presidentes nos han demostrado en la historia que han trabajado en los 2 primeros años o los 3 primeros años, ¿eh? Para que algunos lleguen en estos últimos sexenios a decir, es que 6 años no era suficiente, entonces, ¿cómo lo hicieron otros en la historia? Bueno, todo esto de los datos que nos da Sari junto con tus compañeros, aunque sean poquitos que tú consideres, son importantes. Así que está muy bien tu aportación. Hiciste un collage de todo y muy Igual del plan maestro, o sea, todos hacían, sacaban su plan y pues casi elegían, pedían lo mismo que los planes anteriores. El que pedía Emiliano Zapata, me da risa que aparecen todos diciendo tierras, tierras, tierras. Y igual lo que redacta siempre, tierras, tierras, es lo que pedía. exacto. Pero se dieron cuenta que, bueno, los libros no lo manejan como un personajazo, igual que Pancho Villa, pero en la realidad, digo, ya históricamente hablando y de normas jurídicas, que es lo que estamos estudiando nosotros, no hubo tanta injerencia. Muy bien, Ari, ya te anoté. Gracias, Ari. Nos vamos con Gloria. Adelante, Gloria. Ahorita leo lo de los mensajes también, ¿eh? Buenos días, maestra. Buenos días. Pues yo hice así como un resumen de lo más importante. Entonces, yo lo que apunté fue que durante el Porfiriato se hicieron los ferrocarriles y la luz eléctrica. Luego, cuando encarcelaron a Madero, que hizo el plan de San Luis para derrocar a Díaz, Madero, cuando ya llegó al poder, mantuvo a toda la gente de Díaz. Entonces, en 1911 se hace el plan de Ayala por Zapata, donde exige se les dieran tierras. Madero eligió a Huerta para estar a cargo de la defensa para proteger la capital de la ciudad, ¿verdad? Entonces, Huerta se puso en contacto con Félix Díaz, donde hicieron el pacto de la embajada, y Madero fue asesinada en una emboscada. Después, Carranza hizo el plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1903, donde recibió mucho apoyo, y Pancho Villa se levantó en armas al mismo tiempo que Carranza, y luego se unió a Carranza. El 23 de junio de 1914, Pancho Villa tomó Zacatecas sin Carranza, que ahí fue donde se empezaron a llevar mal, pero, o sea,
como que aparentaban llevarse muy bien para poder derrocar al presidente actual. Entonces, el 4 de diciembre de 1914 se firmó el Tratado de Xochimilco por Emiliano Zapata y Villa, y cada que alguien tomaba el poder se cambiaban como los logos de los billetes o de las monedas, la cara, y México pues pasó por una economía muy mala. Y luego Carranza promulgó la Constitución de 1917 y Zapata murió el 10 de abril de 1919 por Guajardo y sus tropas. En 1920, asesinato de Carranza. Y así todo tanto que escribí, maestra. Está bien, Gloria. Así entendiste súper bien la historia, ¿no? Ya cómo va la evolución. Sí. Ya la conocían, pero sí como que ahorita ya van entendiendo entonces el por qué nos ha costado demasiado tener muchos de los beneficios actuales en nuestro sistema de gobierno y en ocasiones los vamos perdiendo, o es triste escuchar a grupos que dicen, ay, deberíamos de mejor tener, no sé, no diputados y senadores, solamente una cámara, o deberíamos de manejar la reelección, o deberíamos de hacer esto otro. Digo, la historia se conoce para no cometer los mismos errores, ver que sí funciona y que no. Muy bien, Gloria. Ya te anoté. Y qué bueno, te estuve escuchando que hojeabas la libreta. Eso es bueno. A veces uno sí marca bien la información. Nos vamos con Erika. Ya te tomé tu participación también por ahí, Arellano. ¿Sale? Pueden ser por un lado y el otro para yo ir checando. Nos vamos con Erika. Adelante. Erika Alejandra. Erika, no tienes tu micro prendido. Voy a darle la palabra a Andrea, Erika, y ya cuando prendas tu micro regreso contigo, ¿sí? Para ir obviando tiempos. Andrea, adelante. Buen día, maestra, gracias. Bueno, pues ya casi los compañeros dijeron todo. Yo realicé como un resumen de lo que fue el video más largo, que duraba como 30 minutos, y de los dos, pues también como un resumen. Y pues voy a comenzar con lo de Porfirio Díaz, que él estableció que México estaba listo para la democracia. Y ahí comenzaron cuando se empezaron a fundar partidos y levantaron la voz. Cabe considerar que Francisco I. Madero venía de una familia rica, liberal. Entonces, Madero, de lo que mencionaba la compañera, que realizó un libro, y en ese libro mucha gente empezó a decir que era muy bueno el libro. Sin embargo, creo que el 70% de la población no sabía leer. Entonces, después de esto, comenzó lo de Texas. En Texas se elaboró el Plan de San Luis para la destitución de Díaz. Y el 20 de noviembre se comienza el levantamiento de tropas de los ejércitos de Villa. Ahí se le considera como el triunfo de la revolución. La presidencia de Madero después tomó muchas decisiones extrañas, puesto que era que conservaran los empleos personal de Porfirio Díaz, considerando que si ellos se quedaban con ese empleo, la mitad de esa gente lo odiaba a él. Ya después de eso, Madero fue atacado y asesinado. Después entró Huerta al poder y todos lo criticaban mucho porque pues era un usurpador. Entonces le decían que no estaba bien lo que hacía y mucha gente lo odiaba. Después comenzó con Villa, que mucha gente también lo criticaba porque decían que era una persona que no tenía valores, que era inculto, mas sin embargo era un soldado pues muy fuerte, muy viviente. Se empiezan a alistar las tropas y Huerta pues empieza a ver que todo este movimiento, entonces es como cuando empieza un colapso. Después el Belisario Domínguez se enfrenta a Huerta. En ese periodo representativo, cuando el pueblo se organiza y se suben al tren, y aquí es donde dice especialmente que es cuando ya México lo consideran, o sea, que ya empieza a tomar el poder, que ya empieza a
a revolucionarse, puesto que es lo que dicen, que de ahí sale el término de Adelitas, y se suben pues al tren. Entonces comienzan los tratados de Huerta, no, más bien empiezan los tratados ya sin Huerta en el camino. Entonces aquí comienza el personaje de Carranza. Una cosa que me llamó mucho la atención es que él realiza una convención en Aguascalientes, donde se congregan villistas y carrancistas. Carranza estaba seguro de que todos iban a decir que él obtuviera el poder, aunque pues esto no fue así. Carranza se presentó muy furioso y partió hacia Veracruz, donde organizó un ejército. Carranza contra Villas y Zapata. Después de ahí comienza el Tratado de Xochimilco, donde tomaron la Ciudad de México. Villa y Zapata tomaron pues las decisiones, o sea, empezaron como pues la guerra, donde también se caracterizaba de que había mucha gente que era pues se consideraban como partidos, que eran los zapatistas, carrancistas y villistas. Después ahí comienza lo de Álvaro Obregón, que era una persona muy brillante, que era muy educado y tenía mucha superioridad. Después ahí sale lo de cuando pierde la mano, y ahí también dan referencia que perdió pues a su mano derecha. Claro. De hecho, por eso se llama una avenida allá en Aguascalientes, ¿eh? Me parece, ay, ahorita se me fue se me fue el nombre, pero acabo de ir hace unos días y hasta dije, ay, mira, el de la convención de, Avenida de la Convención, está creo que por el primer anillo. Ayúdenme, los de Aguascalientes. Pero Ese es el primer anillo, maestra. sí, ¿verdad? ¿Cómo se Sí, es llama? el primer anillo. ¿Y cómo se llama completo? Pero así se llama, ¿verdad? Avenida Convención de 1917. Ajá. Bueno, se le nombra así por esa convención que existió ahí en Aguascalientes, de Carranza. Ajá. Y te digo porque hace 2 semanas fui, a veces voy así cada fin de semana y lo chequé y dije, ay, mira, de lo de la historia. Bueno, ya, nada más era un comentario mío, perdón. Muy bien, Andrea, muchas gracias por toda la información. Efectivamente, el libro que mencionaron sus dos compañeras es un libro que todo el mundo decía, wow, qué padre lo que redacta Madero, pero pues la mayoría de las personas no tuvieron acceso a ese libro. Ya sabemos, realmente fue un grupo muy privilegiado el que manejó en el poder a Madero realmente. ¿Ok? Bien, nos vamos con Erika. Erika, ¿ya tendrás tu micro o todavía no? Sí, maestra, más que se me había trabado mi celular. Sí, me imaginé, por eso dije, para que no se me angustie. Ah, bueno. Pues bueno, ya casi lo comentaron todos, pero aún así yo hice también mi resumen. En la parte 1 del Maximato, pues Elías Calles también hizo muy buenas cosas, como las carreteras, los bancos y la CROM. Se cree o pensaron muchas personas que él mató a Obregón y él fue uno de los principales para iniciar la guerra cristera. Eso ya lo sé, aparte que normalmente ellos le pusieron así por los cristianos, el nombre de cristeros. La guerra duró 3 años, fue de 1926 a 1929, y los cristianos tenían el lema de Viva Cristo Rey. También él fue uno de los principales que dio origen al sistema político, fundando la PNR en marzo de 1929. ¿Qué más? Y en la segunda parte del Maximato, en 1930, entró Pascual, pero también lo mataron. Y Calles fue una persona muy astuta y en la cual se movió y puso a Portes Gil. No obstante, sobre eso, después no le convenía tenerlo ahí y puso a Abelardo. Él duró muy poco. Después estuvo buscando quién pudiera quedarse para el partido, y fue cuando se alió con Lázaro Cárdenas. Y después Lázaro Cárdenas eh, comentaban que también se hizo muy importante porque él hizo lo de los obreros y de los campesinos. Em, en el Maximato de la segunda parte también fue la transformación. Y
Y ya, creo que sería todo, maestra. Muy bien, pues hiciste muy buen resumen, Erika. Muchas gracias. Nos vamos entonces, bien, me da gusto, aunque sea un poco repetitivo, yo sé que de repente muchos van a decir, esto ya lo habían comentado, pero los que no lo vieron en el video se van un poquito dando la idea, ¿no? De qué es el maximato, que es un tema un poquito complejo y más porque en los libros de texto no viene nada del maximato, nunca nos lo platican así en la escuela, como que nos dan una idea, pero no como tal, ni la guerra cristera incluso viene. Bien, Elsa, adelante. Y luego ya sigue Normita. Sí, maestra, yo también hice un resumen. Bueno, pues de la revolución, cuando Madero pues encabezó los clubes antirreeleccionistas, y de ahí surgen varios planes, el plan de San Luis de Madero para derrocar al porfiriato, y después, bueno, es que eran varios. Álvaro Obregón fue mano derecha de Carranza. Carranza crea la Constitución de 1917. Pancho Villa murió emboscada en 1923. Obregón designó a Elías Calles como sucesor. En 1924, Calles fue nombrado presidente de la República. Pretendía eliminar todo lo cristiano. En 1924 Elías Calles fundó el Partido de la Revolución Nacional. También Elías Calles, bueno, esto ya está en el maximato, implementó una política antirreligiosa al grado de cerrar templos y expulsar curas. Eso fue lo que molestó a la gente creyente que se levantó en armas. Álvaro Obregón regresa y fue asesinado por un fanático religioso. Eso fue lo que decían. Elías Calles decide entregarle el puesto a Emilio Portes Gil, un obregoncista para que era un obregoncista para que nadie sospechara por la muerte de Álvaro Obregón. Calles aprovechó el partido para organizar las siguientes elecciones. Calles, bueno, pues fue lo último que hizo, que convirtió a Lázaro Cárdenas en el presidente, pero ya no lo pudo manipular. Cárdenas llegó a la presidencia y con el apoyo popular empezó a hacer reformas de corte social, expulsó a callistas y comenzó a tomar decisiones en el Partido Nacional Revolucionario. Plutarco ya no podía controlar a su discípulo, lo único que le quedó fue realizar una carta. Cárdenas expulsó a Calles del país y termina para siempre su reinado tras la silla presidencial. Todo esto pues gracias a las políticas del maximato, México se convirtió en un país moderno e institucionalista. Listo. Muy bien. Es algo relevante, lo que estás mencionando. Lázaro Cárdenas por eso también se considera un gran personaje en la historia, porque aparte de revelarse de Plutarco Elías Calles, como bien han mencionado muchos de ustedes, es un personaje que busca el proteger a los grupos vulnerables. Entonces, y busca proteger a la nación, como que venía muy viciada, venía con muchas situaciones de no ver por la población. Se supone que se había querido un cambio con la Revolución Mexicana, pero no nos quedaba claro ese cambio para muchos de los sectores. Digo, también tiene cosas buenas. Respecto a lo de la separación con la iglesia, en la historia se nos comentó alguna vez que Plutarco quería quitar la iglesia, el poder de la iglesia, y que quería cerrar también los templos. Jamás. Él nunca cerró ningún templo. Esto lo manda a cerrar desde el Vaticano el Papa. Y no es más que porque por este Plutarco Elías Calles, junto con Estados Unidos, andaban fraguando poner aquí un Vaticano en América Latina con un Papa latino. De hecho, ya tenían el Vaticano, iba a ser en una iglesia que está enfrente de la Alameda Central en la Ciudad de México. Ahí ya estaba todo preparado. Hay muchos documentos que nos muestran, pero pues se entera el Papa en Roma y dice, ¿cómo? O sea, ¿qué les pasa? Imagínense todo el dinero que se recolecta de América, que se quede aquí y no se vaya para allá. Por eso ellos, desesperados,
manejan el cierre de templos y le hacen ver a la sociedad que Plutarco es el que no quiere que se abran, pero jamás, digo, no defiendo a Plutarco, pero realmente él no fue. Hay una película buenísima y que les va a encantar, se filmó como en los años 2000, 2001, se llama La Cristiada. Ahí les van a explicar padrísimo esta parte de la historia que desafortunadamente en la SEP no nos comentaron. Para ir entendiendo, ¿no? Cómo entra inclusive la religión en parte de la política. Y ese fue ahora sí, lo que se echó en contra Plutarco Elías Calles. Si no se hubiera metido en esos business, como dicen por ahí, otra cosa hubiera sido su historia. ¿Ok? Normita, adelante. Bueno, maestra, bueno, yo lo que vi del video del Maximato, me gustó mucho porque como que abarcó bastante tiempo de lo que es la historia. Habló sobre lo que era Álvaro Obregón, que dice que es de los presidentes que al principio pudo concluir su mandato. Fue de 1920 a 1924. Posteriormente él fue el que colocó a Plutarco Elías Calles para que lo sucediera a partir de 1924 hasta 1928-29. Plutarco Elías Calles se decía que era un administrador muy bueno, que sí realizó algunas cosas que fueron buenas para el país, como la modernización del país, construyó carreteras y creó el Banco de México, además de que él tuvo la idea de ponerse, como usted decía, en contra de la Iglesia Católica. Para eso hizo una ley con la cual quería restarle todo ese poder a la Iglesia Católica, y lo que provocó lo que era la guerra cristera. Yo, según lo que escuché en otras partes, es que la guerra cristera principalmente se dio en lo que era Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, donde era mucho predominio católico y donde la gente pues en sí fue la que se levantó en armas más fuerte. De hecho, recuerdo una anécdota de mi abuelito, que decía que uno de sus hermanos se fue a pelear a la guerra cristera, pero ellos lo mantenían como muy en secreto, ni siquiera mencionó cuál era el nombre de su hermano. Pues también menciona que Álvaro Obregón hizo todo lo posible por reelegirse, por eso mandó cambiar la ley para poder reelegirse en periodos alternos. O sea que si ya había sido presidente acabando Calles, él podría continuar, pero que fue asesinado para que no se lograra. Y otra de las historias que recuerdo que he escuchado es que la persona que asesinó a Álvaro Obregón fue un joven que nació en Matehuala, que se llamó José de León Toral, que supuestamente era un muchacho que creció así en una familia muy religiosa, y que pues la verdad sí guardó todas esas ideas en contra del gobierno, y por eso pues participó lo que fue el asesinato de Álvaro Obregón. Ya nada más posteriormente pues fue que Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929, y pues prácticamente pues fue un periodo muy violento para la historia de México. Eso es lo que quiero comentar. Muy bien, Norma. Muy bien tu aportación. Ya como el cierre, como quien dice, te tocó al final, hiciste muy buen cierre. Gracias. Elsa, no te entendí que si te mencioné, pero que yo recuerde, no te mencioné. No, pues es que los que levantan manos son los que están participando. Y Cristi, pues sí, es que todo el mundo como que está enojado con Plutarco, ¿sabes? Porque en la historia lo han puesto a lo mejor como un malo, como el que controló, como el que creó el PRI. O sea, una parte de la historia lo ensalza, porque es el creador del PRI. Y recordemos que la educación muchas veces estuvo enfocado a
pues a gloriar, ¿no? Al partido político. Y luego lo ponen como malo. La verdad es que, digo, si ustedes ven bien todos los videos, tiene cosas buenas, favorables a nuestro sistema económico, ve algunas estrategias que sí favorecen. Y parte de eso, pues también tenía muy buena idea, ¿no? De tener nuestro papa aquí en América Latina. A lo mejor el dinero se hubiera quedado aquí, se hubiera invertido de otra manera. Pero bueno, ni modo. Como les dije, todos los personajes en la historia, yo siempre he dicho, tienen su lado amable y su lado que no. Al ratito voy a escuchar, porque ahorita ya escuché a los que levantaban la manita. Ya al final de la clase me voy a quedar con Gerardo Ismael a escuchar y hacerle unas preguntas en específico, con Cristian Saúl, con Elsa López, con Estela Verónica, que son los que no me participaron y ya no supe qué onda con ustedes, ¿ok? Bien, siguiendo con la clase entonces, y gracias por los que me comentaron. La calificación queda así, como les había dicho. ¿Qué características estamos hablando en esta primera? Tenía el presidencialismo en tiempos de Benito Juárez y en tiempos de Porfirio Díaz. Hablando de este sistema político y de todos los cambios que se vivieron durante el periodo del siglo XIX entre conservadores y liberales, y luego con Porfirio Díaz, que ya aterriza un poquito el sistema de gobierno y prohíbe estos grupos políticos, ¿qué diferencia o qué características existen? Miren, la diferencia es que hay una concentración del poder, ¿ok? El poder ejecutivo aquí está muy fortalecido, tanto con Benito Juárez como con Porfirio Díaz. Con los dos es el mismo sistema. No hay límites legales. O sea, cuando estamos hablando de límites legales en la Constitución de Política de 1857, que es la de tiempos de Benito Juárez y es la misma que sigue Porfirio Díaz, el presidente, el Poder Ejecutivo Federal, no tiene límites, como que tiene todas las facultades muy abiertas. No se percibe mucho el trabajo que desarrolla Benito Juárez respecto a esto de los límites, porque también su figura como que siempre se ha pulido mucho en la historia. Siempre como que se le ha dejado ver que es un personaje muy tranquilo, que no tenía a lo mejor algunas situaciones fuera de lugar, ¿ok? Al que más se le ha resaltado en este aspecto es a Porfirio Díaz, pero con los dos, la verdad es que sí tuvieron facultades muy amplias y las hicieron valer, ¿ok? Del porfirismo, respecto al porfirismo, a otra característica esencial es que él fortalece su poder nacional mediante su transformación en poder personal, ¿ok? Él sí llegó a someter a las personas, les decía, mátalos en caliente y esto funcionó. El fin justifica los medios, dice Maquiavelo en El Príncipe, y es cierto, si no los mataba en caliente a esas personas en ese momento, iban a seguir con sus conflictos, ¿no? De grupo político, de conservador y liberal, y no iban a permitir un avance de la nación. Pero también es cierto que después ya eso lo manejó para él, como ya no puedes hablar de mí nada, porque persona que hablara de Porfirio Díaz también le iba mal. Y ahí es donde maneja que convierte el poder nacional en un poder personal, ¿ok? Al principio estuvo bien, ya después no fue correcto. Punto número 2, la política económica. Algo que él hace, a diferencia de Benito Juárez, es que él le permite a extranjeros y nacionales invertir. Y eso es lo que se le critica, ¿eh? ¿Cómo es posible que él permita que ingresen los extranjeros? Bueno, recordemos, si también tú no tienes tu industria, si tu gente está en el campo nada más y estás viendo que todas las sociedades están en plena revolución industrial y ahorita se maneja mucho, vamos, como que está todo el apogeo, él también tiene que hacer que crezca México. Fue criticado, pero si lo comparamos en la historia con las demás naciones, estaba haciendo lo mismo que los otros. Si no hacía esto, ojo, nos podíamos quedar atrás y eso provocaría que entonces pudieran llegar otra vez a invadirnos. De hecho, en tiempos todavía de Benito Juárez, recordemos, hubo un intento de invasión. ¿Por qué? Porque ellos ya venían muy aventajados. Ellos ya estaban con la idea de esa revolución industrial. Era un sistema imperialista donde solamente les interesaba obtener materias primas. Por eso fueron a repartirse a África, todos aquellos países imperialistas, por eso se fueron a repartir parte de Asia y ya venían otra vez con América. Entonces, eso que hizo de permitir que las empresas lleguen para ir creciendo al igual que ellos es una parte de defensa. Sí lo vemos desde el lado de la historia universal, ¿ok? Pero bueno, para aquí fue el decir, le diste preferencia a otros. Pues hasta la fecha, vean, es lo que está pasando. Tenemos otras empresas. Aquí la única diferencia en la actualidad es que en lugar de ser empresas transnacionales, podríamos apostar y atrevernos, como decía la imagen del principio, ¿no? Lo único imposible es aquello que no intentas. Deberíamos intentar nuestro México en tener nuestras propias empresas nacionales.
para ir dejando poco a poco las transnacionales y hacer que crezca nuestra nación. Yo creo que esa parte también a lo mejor la pudo realizar él, de fomentar una empresa nacional. No, vamos, no se entiende el por qué a lo mejor no se hizo, puede ser porque ya le estaba absorbiendo el imperialismo o realmente no quiso. Entonces, aquí el único detalle es que de esta parte de Porfirio, donde se habla que el desarrollo iba muy evolucionado, íbamos ya teniendo contacto con Japón y con Inglaterra para tener exportaciones e importaciones con ellos y así crecer al mismo par, pues se interrumpe por esta Revolución Mexicana. Ahí es donde se piensa que en nuestro sistema político nuevamente vuelve a intervenir nuestro país vecino. ¿Ok? Hay una partecita de las lecturas, si alguien que está checando las lecturas, que viene aquí y por eso se los traje. Dice, del México posrevolucionario, como ya lo había sido a su manera, la dictadura personal del general Díaz, en fin, no solo México no ha logrado romper, después de la revolución, la relación de dependencia con el exterior, sino al contrario, se ha acentuado. Esto es algo que tenemos que tener presente. Cuando se estudia la historia y más en nuestro sistema político, tenemos que ver que en lugar de romper esos lazos que teníamos tan unidos con Estados Unidos antes de la Revolución Mexicana, los deberíamos de haber eliminado, sino que se han acentuado. Cada presidente ha tenido como mucho de la influencia de allá. Sin duda, la Constitución de 1917 puede ser considerada en más de un sentido como un documento que no se ha aplicado. Pero también es verdad que la Constitución ha sido desde un principio un formidable instrumento de poder, a un grado en que no lo fue para Díaz la Constitución de 1857. ¿Por qué? Porque no le permitían, o sea, sí tenía las facultades amplias, pero una Constitución de 1857 comparada con la de 1917, la verdad es que, digo, la del 17 tiene muchas armas respecto a las garantías sociales. ¿Ok? Las garantías sociales, vuelvo otra vez a repetir, es la que protege a los grupos vulnerables. Es la que habla del artículo 3 de la educación, del artículo 27, la distribución de las tierras, la propiedad privada y la propiedad comunal y la pública, y el artículo 123, que es la de los trabajadores. ¿Ok? Está interesante algunas lecturas, ojalá que las puedan checar y les fui tomando algunos cortes de ellos. Bien, exacto. Es la corrupción, Rafa, más que nada la corrupción y el no conocer nuestra historia. Vuelvo a insistir mucho, nuestra ideología puede cambiar a través del conocimiento de nuestras raíces. Pero si a muchos no les interesa ni conocer lo de las culturas prehispánicas, pues mucho menos todo esto, ¿eh? Lo han visto siempre la historia como algo monótono, muchos personajes, muchos planes, muchos documentos. No, es nada más ir comprendiendo. A la larga a mí no me interesa si ustedes ya saben el plan de la Noria, el plan de Guadalupe, todos hablan de lo mismo, sino que sepan que vamos a ir construyendo y que siempre regresamos y regresamos a la historia. ¿Ok? Bien, de aquí entonces vamos señalando, ya que vimos cómo se manejaba el gobierno en Porfirio Díaz y en Benito Juárez, ya en resumen, pues ya vimos que con Madero la verdad es que no hubo gran avance. Pensamos que había una madurez, pero llega un Victoriano Huerta que también asume el poder a la presidencia y el mismo video no lo menciona. Hay un lazo demasiado fuerte con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, posiblemente pensó que él iba a ser un personaje que le iba a auxiliar. No contaba con que iba a aparecer un Venustiano Carranza y aunque la historia no menciona que él fue el que lo asesinó, pues se quedan dudas, ¿no? Por el plan de Guadalupe y porque al final él es el que asciende al poder. Con Venustiano Carranza podemos señalar un avance en nuestra redacción de Constitución y un avance en establecer bien nuestro sistema de gobierno, ahí mismo plasmado en la Constitución. ¿Por qué Venustiano Carranza decía? Porque hay otra parte en las lecturas. Él dice que no se puede establecer un sistema parlamentario en México. ¿Por qué? Fíjense que cuando estamos durante la independencia de México, en la primera fase, Rayón, él está intentando, yo creo que han escuchado mucho ese nombre, Rayón está intentando redactar la Constitución. Y esa Constitución, curiosamente, él menciona que tenemos que seguir todavía con la corona española. O sea, sin independizarnos de Francia, de Pepe Botellas, que es el que estaba gobernando España en ese momento y nos tenía de su yugo, ¿no? Pero Rayón manejaba lo mismo que el cura Hidalgo, que Fernando VII estuviera en el poder. Eso, cuando lo escucha Morelos, dice, ¿cómo? O sea, nos estamos independizando y todavía con la corona, o sea, con Fernando VII al mando. No, tenemos que tener nuestro propio gobierno, es lo que decía Morelos. Más adelante
nos asesinan al buen Morelos y se pierde mucho de su información tan importante. Ese es un gran personaje que trajo todas las ideas ilustradas, todas las ideas de Europa y de las otras revoluciones como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa las traía aquí. Pero cuando llega Iturbide a abrazarse con Guerrero y hacer acá, obviamente su pacto para el nuevo gobierno, ahí otra vez vuelven a establecer que la corona nos venga a regir. Quieren otra vez una monarquía moderada. Quieren otra vez que Fernando nos llegue a gobernar. O sea, la historia es como repetitiva en esa parte. Y se los comento por qué. Porque entonces ellos establecen que necesitamos un sistema parlamentario, una monarquía con un parlamento a un lado. Después, cuando ya se decide quitar a la monarquía, se sigue insistiendo en un parlamento como el que tiene actualmente Inglaterra. Bien, Venustiano Carranza, al respecto, en la Constitución de 1917, aclara esto. ¿Por qué no se puede establecer un sistema parlamentario en México? Dice, este sistema parlamentario supone forzosa y necesariamente dos o más partidos políticos perfectamente organizados y una cantidad considerable de hombres en cada uno de estos partidos, entre los cuales puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales. Como nosotros carecemos de esas dos condiciones, porque honestamente no teníamos partidos políticos, teníamos grupos que andaban ahí de revoltosos, desde la independencia con los federalistas centralistas, más adelante conservadores y liberales, y más adelante en tiempos de cuando se inicia la Revolución Mexicana, pero no son partidos consolidados, ¿ok? Es un grupo de personas nada más. Vamos a ver más adelante qué requisitos debe de ser para reconocerse como partido político. Además, él dice, carecemos de estas dos condiciones, entonces, si nosotros trabajamos desde ahorita un parlamento, lo único que va a pasar es que el gobierno se va a ver constantemente en la dificultad de integrar el gabinete para responder a las frecuentes crisis que van a llegar a existir. Por eso, la de 1917 se basó en la Constitución de Estados Unidos. Nosotros tenemos un sistema de gobierno parecido al de Estados Unidos. Ese es un error que se trabajó en la historia. ¿Por qué no se fueron en este momento a revisar el documento de Morelos, que tenía el de Sentimientos de la Nación, y ahí se hubieran dado cuenta la estructura? Hablaba muy bien de tener un poder legislativo y cómo se podría conformar con representantes de todo el pueblo. Pero nuestro México, como estaba un poco, pues, desesperado porque tenía sus tres poderes desde la Constitución de 1824, pero como que no entendía muy bien la estructura, pues fue más fácil seguir con la estructura copiada de Estados Unidos. Si ustedes revisan en cualquier buscador en su celular, se van a dar cuenta que Estados Unidos también tiene sus dos cámaras, es un sistema bicameral y la cantidad de cómo se conforma cada una de ellas es parecida a la de nosotros. Nada más que en ellos cambia los nombres de esas cámaras. ¿Alguien sabe de esto? ¿Cómo se maneja? Aquellos que son tan apegados a Estados Unidos. Ya se me quedaron callados. ¿No, Elsa? ¿Alguien más? Ok, bien. Miren, en Estados Unidos también tienen sus dos cámaras. El único, a ver, Cristi. México es demasiado rico y las personas que han estado en el poder se pierden. Quieren cosas buenas, pero los mexicanos, por desgracia, nuestra mentalidad es muy pobre. ¿Nos asusta el éxito? Sí, pues somos los elefantes amarrados a la silla con una cuerda de mecate que podemos romper. Sin duda, Cristi, ¿eh? Hay un estudio, una vez lo encontré, me llamó mucho la atención. Es un chico en la Universidad de Sorbona de París, donde dice que nuestro cambio en México radicaría en nuestra mentalidad. Si cambiamos la mentalidad de la colonia, que todavía seguimos teniendo, a una mentalidad de la época prehispánica donde creamos en nosotros, como nación, como personas que conformamos la nación, ahí viene mucho esta materia, el perfil y la identidad nacional. Dice, el día que México deje de pensar como sigue pensando en la colonia, ese día México va a arrancar. Y lo hemos hecho con algunos intentos, pero no queremos. Así que sí es cierto, nos asusta el éxito, las cosas nuevas. Los que están en el poder no nos tienen paciencia y se aprovechan. Pienso que toda la historia se usa a la conveniencia. Y se usa así, Cristi, no por culpa de los que están en el poder, es por culpa de nosotros. No hemos querido aprender nuestra historia para poder exigir.
Mucha gente, si tú le preguntas qué es soberanía, no entiende la palabra soberanía. Y es un término que le costó tanto trabajo a Morelos implementarlo, que en la Constitución de 1824 y la del 36 lo ignoraron y hasta la del 57 se retoma. Y fíjense, aún así retomada, la gente no entiende la fuerza que tenemos como pueblo. ¿Ok? Exacto, Rafa. Son representantes y el Senado, los representantes son los diputados. El Senado obviamente es la misma figura. Y si ustedes se dan cuenta cuántos llegan a ser de senadores, ellos tienen 100 senadores. Nosotros estamos hablando que actualmente en nuestra nación, ¿cuántos senadores son? ¿Quién me dice? ¿Cuánta gente en el Senado tenemos nosotros en México? No son 100, está por ahí cerca. Y para ellos, sus representantes, nosotros son los diputados, también tenemos una cantidad considerable, son 500, para ellos también está 128, maestra. 128. Ellos tienen aproximadamente entre 498 y 100, y nosotros tenemos 500 y 128. Hasta la cantidad se la copiamos a Estados Unidos. ¿Ok? Sí, somos los culpables, definitivamente. Por eso les puse el video. Cuando queremos buscar culpables en México de por qué estamos así, somos nosotros, el pueblo, sin lugar a duda. Bien, desde aquí entonces Carranza estaba explicando el por qué México sigue copiando el sistema de Estados Unidos y por qué no crea el propio. También se consideraba copiar el de Inglaterra. No hubiera sido posible. Si copiar un sistema de Estados Unidos no es correcto, imagínense combinar un sistema que viene muy derivado de España, unido con el de Inglaterra, que son sistemas de gobierno diferentes, pues aquí nos hubiéramos visto en otra encrucijada. ¿Qué modelo presidencial se siguió en México a principios del siglo XX? Se sigue el presidencialismo. Es un sistema o es un modelo presidencial que nos ayuda mucho a entender. Nosotros somos una república, nuestro tipo de gobierno es una república presidencialista, ¿ok? Nuestro estado es un federalismo. Y esto es importante porque luego no entienden qué es el sistema de gobierno y piensan que el sistema de gobierno es una democracia. No, la democracia sí es un sistema de gobierno, pero no es el de México. Esa es una forma de elegir a nuestros representantes. Esto que se les quede muy grabado, porque lo van a considerar en otras materias. Entonces luego ahí vienen los detalles de cuando no entienden el sistema de gobierno con nuestro tipo de Estado y con nuestro modelo presidencial. Paola, adelante. Perdón. Maestra, nada más para comentarle, es que ahorita tengo una consulta con mi doctor y le comenté a la maestra Olguita y la maestra Olga me dijo que nada más con que le presentara a usted la receta. O sea, me dijo que ya lo tendría que arreglar con usted. Sí, está bien, Pau. Ya casi voy a terminar, no te preocupes. Ya nada más checas lo último, ¿sale? Ok, gracias. Está bien. Nos vemos. Cuídate, bye. Bien, entonces, este es nuestro modelo presidencial. ¿Qué es el presidencialismo? Bueno, si a partir del siglo XX, que estamos hablando de los años 1900, el presidencialismo es un régimen político propio de los estados republicanos. ¿Ok? Recordemos que en el mundo el conflicto era entre tener repúblicas o tener monarquías. Al momento de que México decide quitar la monarquía y establecer una república, en este estado republicano el presidente es también jefe de gobierno. Esto no es en todos lados, ¿eh? Ojo con ello, porque el jefe de Estado no es el mismo que jefe de gobierno. México sí lo tiene así. Por ejemplo, Grecia no tiene ese sistema. Grecia, su jefe de Estado no es el mismo que su jefe de gobierno. Ellos eligen a su jefe de gobierno. Ellos toman elección para su jefe de gobierno ahí, su presidente. Pero el jefe de Estado, el que los va a representar a nivel internacional, Grecia decidió que ese fuera elegido por un gabinete, no por ellos directamente. ¿Para qué? Para no cometer errores, se supone. Entonces, este tipo de sistema no lo tienen todas las naciones, solamente algunas, y nosotros sí somos así, ¿ok? Mismo jefe de Estado es el mismo jefe de gobierno. Y es porque el presidente es elegido por sufragio universal, sufragio es el voto y no por el parlamento, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en Grecia? En Grecia, el jefe de Estado lo elige su propio parlamento. Pero imagínense, si así como estamos, nosotros elegimos mal nuestro parlamento, no, pues ya nos imaginaremos si le permitimos al Congreso de la Unión que elija nuestro jefe de Estado.
No sabemos si funcionaría, pero viendo la situación y la realidad actual, quién sabe, está un poco dudoso. Yo creo que aquí tenemos que elegir un diferente sistema de candidatos, no de elegirlos, sino de candidatos. Alguna vez Platón en la historia decía que la democracia era uno de los peores sistemas que se podía haber surgido. Y yo creo que no se equivoca. ¿Por qué? Porque la democracia se ha entendido como Juan de las Cuerdas puede estar en el poder y Juan de las Cuerdas no puede estar. O sea, es que el carnicero, pues sí, también nos representa. El panadero, no, pues también. Aquel que no estudió la primaria también puede ser, porque nos está representando a todos. Sí, perfecto. Pero fíjate lo que nos está representando, es alguien que va a dirigir la nación. En aquellos tiempos, aquellos griegos, los tres clásicos, mencionaban, no, no es la democracia así. Los que deben de estar en el poder debe de ser la gente inteligente, la gente culta, la gente sabia, porque está dirigiendo una nación, no está dirigiendo su casa, no está dirigiendo su vida. Entonces, no se lo podemos dejar a cualquier persona, deben de ser los intelectuales, pero sabemos que en la historia no les simpatizó ello, porque los intelectuales no era la gente rica y entonces empiezan a cambiar este sistema a que se supone que ricos e intelectuales debían de gobernar y después se queda nada más con que ricos. Más adelante en la historia hubo un personaje, Voltaire. Él es parte de todo este movimiento de los cambios. Gracias a él se da también las independencias en muchos lugares del mundo, o sea, la Revolución Francesa como tal, o sea, el quitar un gobierno, la independencia de las 13 colonias, independizarse del Reino Unido y la de nosotros. Y Voltaire decía, es que los gobiernos deben de estar gobernados por hombres sabios y cultos. No cualquiera puede gobernar una nación, porque ellos estaban viendo que los reyes absolutistas no todos eran sabios y cultos. Algunos sí, o sea, la verdad es que hablaban, ejemplo, la reina Isabel primera llegó a hablar varios idiomas, era una persona demasiado culta, la reina virgen, pero algunos otros, híjole, no sabían ni de los idiomas de sus colonias o sus tierras que habían conquistado, Felipe II de España. Entonces, esta crítica se las hacen. Y yo creo que si retomamos esa parte de Platón y esa parte de Voltaire, es cierto, nuestros gobiernos deben de estar liderados por la gente sabia y culta que sepa tomar decisiones adecuadas. Esa fue la fórmula que a Porfirio Díaz le funcionó. Si él no era a lo mejor lo suficientemente culto para muchos, se hizo rodear de estos científicos que lo fueron dirigiendo. Por eso no cometió tantos errores al inicio. Al final, volvemos a repetir, esa fórmula no la debió de haber utilizado tanto tiempo. ¿Ok? Meritocracia, claro. De hecho, hay muchos sistemas de gobierno, Cristian. Está entre la autocracia, está la oligarquía, está la demagogia, que son formas de cómo acceder al gobierno y que también les digo, en otra materia van a ir checando esa parte, pero es bueno que desde ahorita lo vayan ustedes comentando. Bien, hasta aquí entonces estamos revisando que toda esta evolución lo que nos hace es que nuestro sistema político entonces ya esté basado en un documento, que es la Constitución de 1917. Cuando llega Carranza, él hace que se respeten las garantías individuales y las garantías sociales. Aquellas garantías que les digo, no todas las constituciones las tienen plasmadas. Ejemplo, la constitución de las 13 colonias nunca se fijaron en las garantías sociales. Más o menos se quisieron vislumbrar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque protegían ahí los derechos humanos, más no las garantías sociales como tal. Esta constitución ya nos deja una república federal, o sea, estamos hablando que somos un Estado federalista, nos deja una república representativa, o sea, representantes del pueblo en el gobierno y democrática, la forma de elegirlos. Vamos a ir checando cada uno de estos conceptos en la siguiente clase. Y aquí lo que nos da Carranza es una libertad de creencia religiosa, algo que en la de 1824 en esa constitución nunca nos permitieron. La del 24, la religión católica era obligatoria. La del 36 también seguía así, y hasta la del 57 y en la del 17 ya se permite una creencia religiosa como tal. A pesar de estar establecida en la Constitución, todavía muchos años la religión tuvo como la fuerza, ¿no?, de controlar a las personas. Hasta últimas fechas se está viendo plasmada esa libertad de creencia religiosa. La defensa de la tierra y de los recursos naturales es algo que nos da la Constitución de 1917, pero ojo aquí con esto, ¿eh? Si ustedes revisan muy bien el artículo 27, ahí hay una manipulación también internacional, o sea, una manipulación extranjera. Nosotros en México tenemos uranio, pero tenemos un candado grandísimo. En la misma Constitución está establecido que solamente podemos utilizar el uranio para fines pacíficos.
¿Por qué otras constituciones de otras naciones no ponen ese candado? Porque entonces ellos sí pueden crear armamento a través de su uranio. A nosotros se nos tiene bloqueado. Y el uranio lo tenemos en grandes cantidades. Dicen que donde hay oro, hay uranio. Así que ya se imaginarán cuántas cantidades existen. ¿Y dónde se encontrará? ¿Lo tenemos todavía aquí en México o ya estará caminando desde hace muchos años a otras naciones? Ahí se los dejo de tarea para que revisen esa partecita del artículo 27. Es decir, desde esta Constitución se ve como que cierta manita de nuestro vecino del norte. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Ya son las 10:33. Digo, no quiero ir avanzando más. Lo único que les voy a pedir ahora, les voy a dejar ver unos videos. Esta parte sí es necesario que ustedes lo hagan. A mí no me cuesta nada irles pidiendo documentos por escrito, pero pienso que el ver videos, el que ustedes vayan tomando sus apuntes, demuestra el querer aprender. Digo, ya están en una edad adulta, ya no es que yo les esté con el chicotito, a ver, si leíste, a ver si viste esto o no, que tú aprendas para ti, para la vida. Esto que ustedes anotaron, de mí se acuerdan, les va a servir para otras materias que vienen adelante. Así que no están tirando, como quien dice, su trabajo, que digan, ay, nomás participé bien poquito. No, yo sé lo que les digo, estoy dando varias materias adelante. Así que les voy a dar unos videos respecto a qué es una constitución, porque luego sabemos como que, ay, sí es una ley importante, pero no sabemos el alcance que es, ¿por qué es tan importante una constitución? Solamente son 2 videos que me van a revisar y les voy a pedir que me descarguen la constitución política. Si ya la tienen, adelante. Y si no, me la descargan o me la buscan, ¿ok? Ahorita les pego los links de los videos aquí en el chat para que ustedes los puedan seguir, ¿ok? Uramex, sí, Juan Manuel, de hecho, eso del tema del uranio está, pero vamos, como si tú le buscas, vas a ir bien, vas a ir descubriendo varios temas interesantes. Lo único que nos brinca a los que vamos checando a veces la Constitución y más en materias es esa apartado del artículo 27 que nos dice que es para fines pacíficos. Se entiende para evitar guerras, ¿no? Se entiende para evitar conflictos, pero sí lo deberíamos de considerar porque en un momento determinado nosotros no tenemos armamento que nos pueda defender una guerra con otra nación. Nuestro armamento es muy raquítico a comparación de ellos. Eso es lo único que tenemos de desventaja, ¿ok? Entonces, pues bueno, se me quedan, dejen nada más les pongo los videos, ¿ok? Se va a escuchar un poquito el inicio, pero es para copiarles el link. Miren, un video es este, de que es una constitución. No es con los mismos que venimos leyendo, los Bully Magnets, pero, y les voy a poner uno de Bully Magnets para que también vean cómo se redactó la misma. Para que es importante. Son 3 videos, muy chiquitos, pero les van a gustar, ¿ok? Y ya con eso, ya poniéndole los videos a ustedes ahí, ya nos vamos. Igual, lo mismo, les pido que en verdad lo revisen para que vayamos entendiendo esta parte, porque no puedo entrar ya tan profundo a la historia, porque si no, imagínense, nunca voy a avanzar. Así que lo del maximato sí lo voy a ver, no vayan a pensar que, ya se le olvidó y ya no lo preguntó, es que el maximato viene un poquito más adelante, ¿ok? Bien, entonces, son estos 3 videos, estos 2 primeros que les puse son videos, están hechos por una institución extranjera, están padrísimos, con monitos también, pero no tan divertidos, es como que más serio. Y este último es el de Bully Magnets, de cómo se redacta la Constitución aquí en México. Está interesante, muchos datos que ustedes van a ver, ¿ok? Perfecto, Demir. Ahorita te checo entonces lo tuyo. Bien, si ya no hay nada más, entonces los estaría viendo el próximo sábado, las calificaciones las subo y nada más se me quedan aquellos chicos que no me estuvieron participando ahorita y pues quiero ver qué onda con lo de los videos, ¿ok? Te tengo la